Quedan pocos días para que la expresidenta Bachelet anuncie si será o no candidata a la moneda, y desde el oficialismo las críticas a su gestión se han incrementado, así como la respuesta también desde la oposición. Principalmente esto tras el anuncio de la entrega del llamado bono marzo en pleno año electoral, práctica que fue fuertemente criticada por el oficialismo cuando la administración de Bachelet ocupó la misma estrategia en varias oportunidades. Hablamos a continuación sobre este tema. Estamos ya en contacto con Alejandro Foxley, él es ex ministro de Michelle Bachelet y gentilmente ha atendido nuestro llamado. Alejandro, ¿cómo le va? Muchas gracias por conversar con nosotros. Está usted, Catherine. Aquí estamos, disponibles. Sí, bueno, partamos un poco. Hoy hay declaraciones del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Todo se genera a raíz del anuncio de este bono marzo, ¿cierto? Que después vamos a ir al detalle y a las críticas que pudieran haber existido en el pasado. Pero en ese sentido, se fusó una crítica por parte del ministro Chadwick respecto a las cifras con las que terminó el gobierno de la presidenta Bachelet, lo cual no justificaba dar estos bonos. ¿Cuál es la primera impresión que tiene usted a partir de esto? Hay que ver el gobierno de la presidenta Bachelet en sus logros principales. La política económica que se siguió en ese gobierno es la que permitió unas reformas sociales de fondo para reducir la desigualdad en Chile. Y los ejemplos son clarísimos. La reforma de las pensiones, 1 millón de personas, adultos mayores, que hoy día tienen pensión solidaria. El subsidio al empleo de los jóvenes, que no existía y que hoy día le permite a 60.000 jóvenes al año tener empleo. Los incentivos para el empleo de las mujeres. El empleo de las mujeres en Chile era bajísimo. La presidenta Bachelet aumentó 6 veces los cupos en cuidado infantil y aumentó sustancialmente cobertura universal para educación preescolar. Eso es lo que le permite y le está permitiendo a las mujeres, en las cifras más altas de la historia, acceder a empleos en el mercado de trabajo y ayudar a la familia. Y también pensemos en los estudiantes de las escuelas más pobres en zonas rurales. En el gobierno de la presidenta Bachelet se estableció la subvención educacional diferenciada, que permitió un aumento de 40% en la subvención que reciben esas escuelas para mejorar la calidad de la educación de los estudiantes de ingresos más bajos. Esas son reformas de fondo. Fueron posibles porque la política económica creó el espacio para que se hicieran. En ese sentido, y bueno, si uno mira los números respecto a lo que hasta ahora ha crecido el gobierno del presidente Piñera y lo que pudo crecer el gobierno de la presidenta Bachelet, si uno compara las cifras de desempleo y empleo, claramente hay diferencia. ¿Usted quiere mencionarme, a través de lo que me dice, que finalmente hubo un énfasis distinto en la forma de implementar las políticas públicas con el universo que existía en ese minuto? No, estos son momentos distintos en el ciclo económico, y en este momento, producto de que los países de América Latina y Chile en particular capearon bien esa crisis, y eso se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, es que estamos inundados ahora de capitales y tenemos muchos recursos que aumentan de alguna manera las posibilidades de crecimiento de la economía. Ahora, eso también implica riesgos que hay que tomar en cuenta y que no sé si están siendo tomados en cuenta suficientemente. Me puedo referir a eso en un momento, si a usted le parece importante. Sí, en ese caso, y en alusión a lo que usted me menciona, no tiene que ver solamente con la forma en que se han implementado las políticas económicas del gobierno, sino que también con el momento cíclico que vive la economía. Exactamente. Ahora, yo creo que la gestión del actual gobierno en materia económica ha sido una buena gestión, como la fue la de, creo yo, todos los gobiernos anteriores de la Concertación. Pero ojo, cuidado, que no se puede trabajar en economía solo para el día a día. Le puedo dar algunos ejemplos. En materia de energía, si no se destraban los proyectos de energía que están congelados, en el año 2016, y escuche bien los auditores o los televidentes, en el año 2016 vamos a estar con cortes de energía eléctrica, y eso es muy grave. Ahí hay que tomar una decisión y el gobierno tiene que ejercer su liderazgo. Segundo, miremos el precio del dólar y preguntémosle a las empresas medianas y pequeñas que han hecho un tremendo esfuerzo para empezar a exportar, qué les está pasando hoy día, incluyendo las vitivinícolas. Se cayó el dólar, están perdiendo plata y van a tener que despedir gente. Hay que preocuparse de ese tema. Tercero, quien recorra las ciudades, en Santiago por ejemplo, va a ver que esto está lleno de grúas, construcción en todos lados, edificios, oficinas, departamentos, etcétera. La pregunta es, ¿vamos a descubrir a tiempo que tenemos una burbuja inmobiliaria y que, como ha pasado en el pasado muchas veces,
De repente las cosas van a estar construidas y no va a haber quien compre las casas o departamentos o quien arriende las oficinas. Cuando eso ocurre, se empieza a despedir gente. O sea, en resumen, miremos un poco más al mediano y largo plazo y preocupémonos no solo cómo termina este gobierno, sino la herencia que le deja al próximo. En ese sentido, y considerando las cifras que hay y lo que ya usted nos expone, ¿le parece apropiado hacer este anuncio en materia económica del alza en el sueldo mínimo y también del bono? Me refiero netamente considerando los aspectos económicos de las cifras. Se lo pregunto porque se ha hablado y se han esbozado críticas también por parte de la oposición de que aquí hay una utilización electoral. Mire, yo fui también senador por Santiago y me acostumbré a escuchar mucho a la gente. Y yo sé que en el mes de marzo las familias de clase media y más pobres, el mes de marzo es muy duro, es muy difícil, por el tema de financiar la matrícula escolar, los útiles escolares y muchas otras cosas que ocurren simultáneamente. Entonces, un bono marzo, que entre paréntesis la presidenta Bachelet fue la que primero lo aplicó, creo que se justifica. Mejorar el salario mínimo, ¿quién se puede oponer a eso? Lo importante es, insisto, en que estas medidas que se toman vayan acompañadas por otras que requieren liderazgo y un cierto coraje, porque son cosas que hay muchos grupos de interés que las quieren parar. Por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos. Por ejemplo, lo que hemos dicho anteriormente en temas de mejorar las condiciones de los exportadores. Los empleos buenos vienen por el lado de las exportaciones. Si se cae el dólar, se caen los empleos. Pensemos en el tema de la contaminación del aire. Cualquier persona que recorre Santiago en un día a la semana, y ahora se ha dicho también en Concepción y en Temuco, el aire se está haciendo irrespirable. ¿Qué se está haciendo para disminuir la contaminación? En el tema de la seguridad de las personas, vamos a La Pintana o a alguna población de la periferia de Santiago y preguntémosle a esa persona que llega de vuelta a su casa después del trabajo a las 9 de la noche, si es una muchacha joven, si acaso no teme ser asaltada e incluso violada. Seguridad ciudadana. Esos son los temas de fondo. Y me gustaría que la agenda no estuviera tan concentrada en qué se gana cada día con los anuncios, sino en cómo se van resolviendo con liderazgo y coraje los desafíos de fondo que tiene este país para seguir creciendo en el mediano y largo plazo. ¿Le parece a usted que se están entrando demasiado en un terreno de mezclar temas políticos? Estamos ineludiblemente en un año electoral, sabemos que Michelle Bachelet ha dicho que va a hablar dentro de las próximas semanas. Se trae además a colación su nombre cuando se habla de cifras económicas y bonos que hay que decir también el oficialismo, cuando era oposición en su momento también criticó. El tema electoral viene, y eso en cualquier democracia es no solo conveniente, sino deseable, y va a haber un debate muy intenso. Yo no estoy en la coyuntura política, yo estoy dedicado a un centro de estudios y plan, de tal modo que no quiero entrar en ese debate, pero lo que sí se puede decir es que la gente va a tener varios meses para escuchar, y eso es muy importante. Hasta ahora la evaluación que la gente tiene del gobierno de la presidenta Bachelet es muy buena, y yo creo que después de esta campaña va a seguir siendo buena. La próxima candidatura de la derecha, vamos a ver qué discurso tiene. Ojalá se hagan cargo de algunos de estos temas de fondo que hasta ahora no están resueltos y que podrían comprometer el bienestar de la gente en el mediano plazo. La gran duda, y a propósito de lo que podría comprometer en el mediano plazo y lo que usted me menciona, ¿cree usted que está asegurado el buen momento económico que el actual ministro de Hacienda ha señalado y ha dado también como justificación para tomar estas medidas? Muchos han hablado de que Chile ha estado un poco separado de los vaivenes de la economía internacional, pero ¿se puede mirar con triunfo definitivamente esto o podríamos estar eventualmente en una posición de riesgo en los próximos meses? Aprendamos las lecciones del pasado. Hay un libro que se publicó hace unos años que decía que la década de los años 90 era la década de América Latina y que las cosas iban como un avión hacia arriba. Bueno, y resulta que el 2008 explotó la economía mundial y obligó a todos los países, incluyendo los de América Latina, a hacer un ajuste muy fuerte. Hoy día en Europa la incertidumbre es enorme. El desempleo en países como España y Grecia es más allá del 25% de la fuerza de trabajo. 1 de cada 4 está cesante. Y por lo tanto, la situación económica mundial es todavía muy incierta. Por lo tanto, no podemos decir las cosas están aseguradas para Chile. Ha habido un buen manejo macroeconómico, pero hay que preocuparse ahora de los problemas que vienen después, cuando termine este gobierno. Y si se quiere tener una herencia de la cual sentirse tranquilo y orgulloso,
preocupémonos de esos problemas ahora. Alejandro Foxley, presidente de CIDEPLAN, además exministro de los gobiernos de la Concertación y de la expresidenta Michelle Bachelet, le agradezco mucho por conversar esta tarde con CNN Chile. Que esté muy bien, buenas tardes. Cómo no, gracias a ustedes.